estar aquí en su casa de oración, mi Dios. Cuídenos y guárdenos, mi Dios, de estos climas, Padre Celestial, y que a veces nos afectan en nuestra salud, mi Dios. Yo quisiera pedirle para que usted cuide y guarde a cada uno de mis hermanos que están aquí en su casa de oración, Padre Celestial. Por los demás hermanos, mi Dios, que pues por alguna u otra razón no vinieron, mi Dios. Si fue por causa de negligencia, pereza o alguna otra cosa, mi Dios, le pido para que usted obre en sus corazones, y si es por causa de salud, mi Dios, también restáureles, Padre Celestial. Pero yo quisiera pedirle, mi Dios, especialmente para que usted nos hable a través de su palabra, mi Dios. Que, mi Dios, estemos atentos a la voz del Espíritu Santo, a lo que el Espíritu Santo quiere hablar a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros en nuestros corazones, mi Dios. Que atendamos a tu voz, Padre Celestial. Le pedimos por ello, mi Dios. Y le pedimos por aquellos hermanos, mi Dios, que Padre Celestial, que pues lamentablemente, mi Dios, se han apartado de tus caminos, mi Dios, y han dejado de escuchar tu voz, Padre Celestial. Le pido para que usted también los restaure, y nuevamente, mi Dios, ellos puedan encontrar una iglesia o se puedan acercar nuevamente a la iglesia, mi Dios, a escuchar tu bendita palabra, mi Dios. No nuestra voz, no nuestra palabra, mi Dios, y le pido para que usted nos dé oídos atentos a escuchar tu bendita palabra, Dios. Gracias por todo, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En esta tarde, hermanos, quisiera hablarles acerca de procurando no fallar a Dios. Procurando no fallar a Dios. Esta semana que pasó, hermanos, yo creo que todos hemos sido responsables, cada uno de nosotros hemos sido fieles a la vida secular. Dudo que la semana que culminó, a alguno de nosotros haya faltado al trabajo o a nuestro negocio, y a menos que una muy fuerte enfermedad nos lo haya impedido. Nadie faltó por un simple dolor de cabeza. Por el clima, es que el clima está medio triste, no voy a ir al trabajo. Yo dudo que cada uno de nosotros esta semana haya permitido a sus hijos quedarse en casa cuando era tiempo de ir al kinder, a la primaria, a la escuela. Dudo que usted haya llegado a su trabajo a la hora que le da la gana y lleva a sus hijos a la escuela a la hora que le plazca. No, ¿verdad? No creo que eso pasa entre nosotros. Usted llegó a la hora establecida a su trabajo, impulsó a sus hijos a asistir a la escuela, les obliga a hacer sus tareas, lleva buena actitud delante del jefe en el trabajo. Uno lleva una buena actitud delante del jefe en el trabajo, delante de los compañeros, delante de los clientes, delante de la gente. Lo mismo se desea que se aplique ese mismo sentido de responsabilidad el día de hoy a la iglesia, que muchas veces ese sentido de responsabilidad que lo aplicamos allá afuera no se aplica aquí en la iglesia. Y cada uno de nosotros, hermanos, somos propensos a fallarle a Dios en diferentes aspectos, en diferentes sentidos, en nuestro andar con Dios. A veces uno va al trabajo, se esfuerza, hace de más para quedar bien con el jefe, con los compañeros, para que vean uno que es un buen empleado, pero a veces en la iglesia, a veces no damos el esfuerzo, y hermanos, es triste pensar, ¿no?, que cada uno de nosotros estamos fallando a Dios. Usted no le falla al pastor, no me falla a mí. Cada uno de nosotros va a dar su cuenta a Dios, y a Dios es a quien le fallamos. Cuando alguno de nosotros no queremos hacerlo bien, o lo hacemos ahí a medias, o como decía el hermano Norberto, a medias tintas o a medias tazas, no me acuerdo. Cuando lo hacemos a medias, hermanos, a quien le estamos fallando es a Dios. Cuando no hacemos bien las cosas delante para agradar a Dios, a quien le fallamos es a Dios, no es a los hermanos de la iglesia.
¿Usted no preparamos bien nuestra clase para darle a los niños? No estamos diciendo, es que estamos entreteniendo a los niños, no. Quizás uno que otro niño no pondrá atención, pero al final de cuentas a quien fallamos es a Dios. Ahorita, ¿verdad? Cada uno, pues Dios puso en el corazón del pastor, y la situación en la que estábamos en la iglesia, Dios puso en el corazón, que cada uno de nosotros como familia hiciéramos la limpieza en la iglesia. Con la actitud o con la intención en la que cada uno de nosotros estamos haciendo la limpieza en la iglesia. Si usted lo hace ahí a medias, quizás no somos muy fijados o no prestamos mucha atención. Quizás nadie lo va a notar, pero ¿sabe quién sí lo notó? Dios lo notó. Dios notó el servicio, la fidelidad con la que usted lo hizo, la actitud con la que usted le hizo. Si lo hizo con gozo, dijo, nomás porque me tocó, pues ya ni modos, nada, ya es mucho para mí, es que podemos, pero al final de cuentas, ¿a quién estamos fallando? Estamos fallando a Dios. En los ministerios que tengamos, en las cosas que hagamos para Dios, hermanos, no, quizás los hermanos lo notarán. Quizás un día, digo entre los maestros, ¿no? Porque pues ahí estamos dando clases. Quizás usted un día llegará de malas, tristes niños, y saca su coraje y los niños se van a dar cuenta. Quizás el encargado de maestros se dio cuenta. Quizás los otros hermanos se dieron cuenta, quizás nadie se dio cuenta. Pero quien sí se dio cuenta, hermanos, es Dios, nuestro Dios, a quien servimos. A quien servimos y por quien estamos aquí. Si no fuera por Él, hermanos, ahorita no estaríamos nosotros aquí sentados. ¿Quién sabe dónde anduviéramos? ¿Dónde estuviéramos? Pero, hermanos, a quien somos propensos nosotros en fallar es a nuestro Dios. Dice el versículo 6, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís en qué hemos menospreciado tu nombre. Dios pregunta al pueblo de Israel, dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Hermanos, cada uno de nosotros somos propensos a fallar a Dios. En la Biblia nos menciona algunas cosas en las cuales nos va a evitar a fallarle a nuestro Dios. Cada uno de nosotros somos propensos. Hombres que han andado años en los caminos de Dios, aún sí son propensos a fallarle a Dios. Aún pudiéramos decir, no, es que la culpa es del pastor, es que la culpa es de los hermanos. Recuerden, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él tuvo 12 discípulos. Tuvieron al mejor maestro, al mejor instructor. Perfecto, ¿no? Perfecto en todos los sentidos, tanto en palabra como en hechos. Y tenemos unos discípulos que a la manera le fallaban y tenían al mejor, al gran maestro. En la enseñanza del jueves decía, uno solamente es vuestro maestro, el Mesías, el Cristo. Y ellos tenían al nuestro Señor Jesucristo y aún fueron propensos en fallarle. Y ahora más nosotros, hermanos, que somos humanos, que no tenemos a nuestro Señor Jesucristo y ahora nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, somos propensos a fallarle a nuestro Señor Jesucristo. En 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 y 2, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 y 2, dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella.
Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Dice, aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas. Dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Dice, era el tiempo en que los reyes salían a la guerra. El rey David se le ocurrió, pues, no quiero ir a pelear. Voy a mandar a Joab. Joab, un hombre aguerrido, sangriento a más no poder. Bueno, tremenda la historia de Joab, ¿no? El rey David lo manda y dice, tú vas a ir a pelear en mi lugar. Y Joab se fue y se empezó a pelear allá, ¿no? Y dice, y sucedió mientras todos los hombres valientes de David estaban peleando, dice el rey David, y sucedió un día al caer la tarde, ya medio tarde, ¿no? Que se levantó David de su lecho. Estaba acostadito David, el buen rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que seguía bien la voluntad de Dios. Con una de esas, me imagino, ¿no? La escena. Y se paseaba sobre el terrado de la casa. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Pues iba caminando, vio una mujer, ¿verdad?, que estaba bañando. Envió David a preguntar por aquella mujer. Le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. Le dijeron, esta mujer es casada, y su esposo es uno de tus hombres fieles que está en la guerra. Oh, qué interesante, tráiganmela. Dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. ¿Qué debemos de hacer, hermanos, para no fallar a Dios? Una de las cosas que debemos de hacer, hermanos, es buscar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que el rey David estuviera en ese lugar. No era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que él estuviera con su pueblo allá en la guerra. La voluntad de Dios era que este rey David respetara a uno de sus hombres fieles, Urías Eteo. El rey David, se metió con la mujer de ella quedó embarazada, mandó a matar a Urías, y todo lo que ocasionó el rey David por no estar en la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1, Romanos 12, 1 y 2, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que nosotros, hermanos, no estemos fallando constantemente a Dios, es seguir su voluntad, es buscar su voluntad. No es mi voluntad, no son mis deseos. La voluntad de Dios era que el rey David fuera a la guerra, pero su voluntad, la voluntad de él, fue quedarse en su casa, descansar, estar acostado, no sé, así como lo narra la Biblia. Pues yo estaba echando una siesta a media tarde, mientras los otros estaban en guerra. Y aún más de eso, tomó una mujer que no era de él. La voluntad de, ¿cómo no, nosotros no debemos de fallar a Dios? Es que busquemos la voluntad de Dios. Dice, porque la voluntad de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios, hermanos, siempre es mejor que la mía. Vamos en Isaías capítulo 55, versículo 8. Isaías 55, versículo 8. Isaías 55, versículo 8. Isaías 55, versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Hermanos, la voluntad de Dios nunca va a fallar, porque la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Quizás nosotros tomamos decisiones que al presente nos parecen buenas. Y alguien nos dice, ¿sabes qué? Esa decisión que te estás tomando no es buena. Pero mira, tú no sabes, es que tú no estás viviendo mi situación. Pero la Biblia nos dice cuál decisión debemos de tomar. Y a veces desechamos la voluntad de Dios porque pensamos que nuestra decisión es mejor. Y decimos, no, es que tú no me entiendes, y nos molestamos muchas veces. Y no queremos escuchar lo que Dios dice. Hermanos, Dios no está viendo en su tiempo presente, Dios está viendo lo que va a repercutir más adelante. Quizás no una semana, quizás no un mes, quizás Dios está viendo en los 30, 40 años más. Y usted piensa que sus decisiones son correctas. Y dice, no, es que mis decisiones, es que yo sé que Dios dice esto, pero no, es que la solución no es así. Quizás usted está pensando en pedir un préstamo. Y quizás usted dice, no, pues voy a pedir un préstamo, pero mira, en la Biblia dice que debes de confiar. No, sí, pero bueno, es que la necesidad me urge, y esto y lo otro, y a lo mejor usted toma ese préstamo y se le suben los intereses, y años, endeudado toda su vida pagando intereses. ¿Por qué? Porque no esperó la voluntad de Dios. No esperamos la voluntad de Dios. No tomamos buenas decisiones y al no tomar buenas decisiones, al no tomar la voluntad de Dios, ¿con quién nos molestamos y a quién le fallamos? A Dios. No puedo dar mi diezmo, no puedo dar mis ofrendas, no puedo dar la promesa. ¿Por qué? Porque estoy pagando los intereses. A veces dice en la Biblia, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los caminos de Dios, hermanos, son más altos que nuestros caminos y más, sus pensamientos muchos más que los nuestros. Dios sabe qué es lo mejor para usted. Dios sabe qué es lo mejor para mí. Y quizás nosotros pensamos, esto es bueno para mí, pero Dios dice, eso no es bueno para ti. Quizás alguno de nosotros pensará, estaba escuchando una historia, ¿no? Quizás a lo mejor, usted tiene una petición. Quizás a lo mejor usted tiene una petición y dice, Dios, te pido para que usted me provea un pastel. Y Dios le manda, Dios le provee huevo, harina, y todo para el pastel. Y usted dice, Dios, te pedí un pastel, no el huevo, no la harina. Dios, ¿yo para qué ocupo esta batidora? Yo no quiero esta batidora. Quizá usted dice, los huevos, ¿para qué los quiero? Dios, yo quería un pastel, no una batidora, no un huevo, no la harina. Y a veces, hermanos, Dios quiere que usted entienda el proceso para que usted conozca la voluntad de Dios. Y muchas veces nos aferramos a tomar nuestras decisiones. Y a veces las oportunidades que Dios nos da, los caminos que Dios nos abre en su voluntad, nosotros los desechamos. Porque estoy aferrado neciamente a mis pensamientos y no a los pensamientos, no a los caminos de Dios. Dios quiere, hermanos, para que cada uno de nosotros conozca y siga su voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios para mí? ¿Alguna vez nos hemos preguntado, Dios, ¿cuál es tu voluntad para mí? Dios, ¿qué quieres de mí, de mi vida? A veces no pensamos en eso, no tomamos esa pregunta. Simplemente, esta es mi vida, este es mi tiempo, este es mi dinero, este es mi esfuerzo, este es mi trabajo. Pero no preguntamos, Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga con mi tiempo, Dios? ¿Qué quieres que haga con mi dinero, con mi esfuerzo? A veces no preguntamos eso y somos muy propensos a fallarle a Dios al no seguir su voluntad. Hechos capítulo 10.
Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 9. Hechos capítulo 10, versículo 9 al 15. Hechos capítulo 10, versículos del 9 al 15. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y no quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa inmunda, común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la 6ª hora a la azotea para orar cerca de la hora sexta. A veces, hermanos, estamos como Pedro, ¿no? Una gran historia. Dice, estamos diciendo: Dios, muéstrame tu voluntad. Pedro no estaba jugueteando, haciendo otra cosa. Dice, Pedro subió a la 6ª, a la azotea, para orar cerca de la hora sexta. Él estaba orando, él estaba hablando a Dios. Él estaba comunicándose con Dios. Dice, y tuvo un gran hambre y quiso comer algo. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pedro estaba espiritualmente, Dios estaba entregado en la oración. Estaba orando, estaba hablando con Dios. Solamente Dios sabrá qué estaba orando Pedro. Pero él estaba orando, él estaba dedicando tiempo a Dios en oración. Y en eso, en lo que él está, dice que ve descender un gran lienzo con diferentes tipos de animales. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. La voluntad de Dios era que Pedro matara y a la boca, ¿no? Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Muchas veces, hermanos, estamos orando: Dios, muéstrame tu voluntad. Dios, muéstrame tu voluntad. Dios, muéstrame tu voluntad. Dios, no sé qué hacer, qué decisión tomar. Dios, no sé qué hacer respecto a esta situación. Dios, muéstrame tu voluntad. Dios nos da la respuesta. ¿Y qué decimos como Pedro, no? No, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Hermanos, no llamemos a la voluntad de Dios cosa común o inmunda. A veces oramos esperando la voluntad de Dios. A veces decimos: Dios, no sé qué hacer respecto de esta situación. Y Dios nos da la respuesta: levántate, mata y come. No, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. La voluntad de Dios era que Pedro comiera, pero Pedro dijo: no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Hermanos, la voluntad de Dios no es para nuestro desastre. La voluntad de Dios es para nuestro bien. Pero muchas veces no queremos tomar esas decisiones y queremos tomar decisiones que pensamos correctas. Y a veces fallamos a Dios y culpamos
a Dios como lo hizo Noemí. No me llames más Noemí, que es alegría, no. Llámenme Mara, porque Dios en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Por la culpa de Dios, Él me quitó todo cuando quien tomó la decisión de irse. No fue Dios que le dijo, vete Ruth, vete Noemí, vete. La voluntad de Dios era que ella permaneciera ahí. Pero a veces se nos hace fácil tomar una decisión y luego regresar y culpar a Dios. La voluntad de Dios no es una cosa común o cosa inmunda. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. ¿Qué debo de hacer para no fallar a Dios, hermanos? En primer lugar, siga su voluntad, siga la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es mejor que la nuestra muchísimas veces. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, 30 al 35. Mateo capítulo 26, 30 al 35 dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y si hubiéramos estado ahí nosotros, también hubiéramos dicho lo mismo, ¿verdad, hermanos? 69 al 75 dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, aunque antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Qué debo de hacer para no fallar, hermanos? Mantenga firmes sus convicciones. Mantenga firmes sus convicciones. Pedro firme junto a los demás discípulos. Señor, si es necesario, voy a morir contigo hasta lo último. Hasta lo último. Hasta lo último, Señor, voy a estar contigo, voy a morir. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. A veces, hermanos, en este mundo, en la situación en la que está este mundo, podrido, totalmente podrido, errado. El lenguaje inclusivo, la ideología de género, estas y tras otras enseñanzas que se están dando en la actualidad. Todo lo que le enseñan el tipo de música contaminada, terrible, sucia, podrida. Los tipos de pensamientos, los tipos de filosofía, ya no la tierra es plana, los terraplanistas, lo que están enseñando. La sociedad en la que estamos, hermanos, la cultura, no solamente de nuestro país, en el mundo, hermanos, lo que estamos viendo, muchos jóvenes, muchos padres, hombres, mujeres, niños, niñas, todos, hermanos, ya no era lo mismo que cuando yo, pues no llevo mucho tiempo en existencia, ¿verdad? Pero cuando era más pequeño,
me regañaban y me decían, y yo entendía, esto es una familia. Ahora una familia ya no es padre y madre, ahora una familia puede ser padre y padre, madre y madre, madre sola, padre solo. Una familia ya no es lo que era antes. Es más fácil decir, ¿sabes qué? Te entiendo, me entiendo, vamos a ver qué resulta. Y si nos entendemos bien, bien. Si no, pues ni modos, ahí cada quien hace su vida, de todos modos tú y yo no tenemos nada que ver. Y 2, 3 años, 2, 3 meses y lo otro. Y esa es la situación en la que estamos viviendo, hermanos. Y no porque, hermanos, y no porque el mundo esté en esa misma situación, vaya bajo la misma corriente, nosotros tenemos que ir en la misma corriente. Y aún entre iglesias, entre cristianismos, hermanos, yo me ponía a pensar hace unos cuantos años atrás, ¿no? Yo decía, si nosotros estamos yendo en contra de la corriente del cristianismo, en contra de la corriente del mundo, de que todo el mundo a lo bueno le dice malo. Todo, el mundo dice a lo bueno le llama malo, le llama malo, malo, malo. Y nosotros decimos a lo malo le llamamos malo, estamos en contra de ellos. Nosotros vamos a lo que dice la voluntad de Dios, a lo que dice la palabra de Dios. Si Dios dice que es malo, nosotros ya le llamamos malo, no le llamamos bueno. Y hermanos, y no solamente vamos en contra de la corriente de este mundo, sino lamentablemente hasta en contra de la corriente del mismo cristianismo. Porque ya los cristianos de antes, los cristianos en la actualidad ya no dicen malo, malo. Ya dicen, pues, es aceptable, es tolerable. Entre la misma iglesia, hermanos, entre las mismas iglesias, ya hay muchos que dicen es tolerable. Ya no es malo, malo, ya es tolerable. Hermanos, ya no estamos en un mundo donde haya gente que mantenga firmes sus convicciones. Ya los cristianos que están manteniendo firmes las convicciones con respecto a la palabra de Dios, no con respecto a lo que dice el pastor, no con respecto a lo que predicamos, no, sino con respecto a lo que dice Dios en su palabra, en su voluntad. Ya no hay muchos hermanos que mantengan esas firmes convicciones. Manténgase firme a sus convicciones. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 12 y 13. Segunda de Timoteo capítulo 1, Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice el apóstol Pablo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Mire lo que decía el apóstol Pablo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Sin fin de cosas que padecía el apóstol Pablo, ¿no? Dice, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dice, porque yo sé a quién he creído. El apóstol Pablo sabía a quién había creído, sabía para quién vivía. No vivía para los hermanos de la iglesia. Que muchos de los hermanos de la iglesia le dijeron, tú no eres apóstol. Los de la iglesia de Corintios decían, no te queremos a ti, tráenos a Apolos. El apóstol Pablo, aún a pesar de todo ello, hermanos, él decía, por lo cual asimismo padezco, no me importa eso, dice, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Él estaba firme en sus convicciones. El apóstol Pablo era un hombre de convicciones. Era un hombre de convicciones, era un hombre que se mantenía, se paró fiel por Cristo. Cuando llegó ahí a los atenienses, miró un montón de ídolos. El apóstol Pablo pudo haber dicho, no, los atenienses son bien idólatras. Mejor me voy de aquí, voy a otro lugar, quizás otro lugar más donde se vea menos idolatría y predico el evangelio, a lo mejor Dios me da algún fruto. No, el apóstol Pablo se paró y predicó, dijo, ustedes, observo que en todos sois idólatras.
al Dios conocido es aquel al quien yo predico. Hermanos, que nosotros nos mantengamos firmes en nuestras convicciones. Primero de Reyes, capítulo 10. Primero de Reyes, capítulo 10. Segundo de Reyes, perdón, hermanos. Perdón, Segundo de Reyes, capítulo 10. Segundo de Reyes, capítulo 10. Jehú, un hombre extremadamente con muy altas convicciones. Me gusta mucho la historia de Jehú. Poderoso Jehú, ¿no? Primero de Reyes, capítulo 10, versículo 15. Si usted, bueno, lee ahí en el segundo libro de Reyes, va a usted conocer la historia de Jehú. Dice, capítulo 10, versículo 15. Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo: ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo: lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano, luego lo hizo subir consigo en el carro, y le dijo: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Es un hombre de verdad celoso, un hombre firme. Dijo: yo voy a hacer cumplir todo lo que Dios dijo. Y obedeció a Dios cuantísimo. Pero lo triste es cómo termina su historia, versículo 31. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón. Jehú, un hombre que ejecutó la palabra de Dios fielmente, pero dice en la Biblia que al final de sus días no la cumplió tan fielmente como debía de haber sido. Impresionante el versículo 16: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. ¿Cuántos hombres hoy en día mujeres, jóvenes, niños, se pueden parar y decir: este es mi celo por Dios, por eso me pongo firme, por eso yo creo lo que Dios dice, yo creo lo que su palabra dice? Ya no hay hombres así. Estaba viendo en el culto fúnebre del pastor Roberto Walker. El pastor David estaba diciendo unas palabras. Una de las palabras con las que él lo identificaba al pastor Roberto Walker es que fue un hombre fiel. Un hombre fiel. Un hombre fiel. Pues trabajó en una zona de la ciudad donde no hay nada, desierto. Pero hermanos, hombres fieles, usted no quiere fallarle a Dios, manténgase firme en sus convicciones, en lo que ha creído de la palabra de Dios. No lo que uno le enseña, sino lo que Dios dice en su palabra. En su palabra, manténgase fiel, manténgase firme a lo que dice la palabra de Dios. No seamos muchas veces como: Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte. Si me es necesario morir contigo, ahí voy a morir. Y al final de cuentas lo estamos negando 3, 4, 5, 10, 15, 20 veces. Usted no quiere fallarle a Dios, hermanos, mantengámonos firmes a las convicciones. Jueces capítulo 16, versículo 25. Jueces 16, 25. Jueces 16, 25. La triste y la trágica historia de Sansón. Voy a leer 23, 24 y 25. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Sansón era un hombre que había sido apartado para Dios desde el vientre de su madre. Él tenía instrucciones de cómo criar a Sansón. Pero aquí en los últimos días de su vida dice: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viendo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros.
Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. ¿Quiere usted no fallarle a Dios, hermanos? No juegue con el pecado. No juegue con el pecado. ¿Qué dijeron de Sansón? Llama a Sansón para que nos divierta. Y sirvió de juguete delante de ellos. Sansón fue un hombre apartado para Dios desde el vientre de su madre. Fue instrucciones, se le dieron instrucciones a su padre y a su madre para cómo criarlo 2 veces. Dijo su padre: Señor, manda a tu ángel porque yo no estuve. Yo quiero saber cómo debe ser la manera de criar a este niño. Y yo quiero encaminarlo a tu voluntad. Sansón fue consagrado a Dios desde el vientre de su madre. ¿Qué pasó con Sansón? Desperdició toda su vida, desperdició toda su juventud. Y para no hacerlo largo, dice, Sansón sirvió, dice, llamada a Sansón para que nos divierta. Sansón sirvió de diversión a ellos. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas. Sansón sirvió de juguete para los filisteos. Sansón estuvo jugando con el pecado del versículo 4 al versículo 22. Ustedes van a ver qué es lo que hizo Sansón, por qué llegó a jugar tanto con el pecado y por qué se encontró en esa situación. ¿Quiere usted no fallarle a Dios, hermanos? No juegue con el pecado. No juguemos con el pecado. El pecado quizás no se ve muy grande. Quizás no decimos, no, yo lo puedo controlar. Quizás pensamos que se puede controlar. No, es que yo lo voy a controlar, hermanos, pero va pasando el tiempo. El tiempo pasa. El pecado va de aumento en aumento, va cobrando factura. ¿Para qué terminar como juguetes, hermanos, del pecado? ¿Para qué terminar como muchos otros han terminado si podemos evitar estar jugando con el pecado? En la Biblia dice que nosotros somos llamados a ser guiados por el Espíritu Santo, andar en el Espíritu. Dice en la Biblia, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué debo de hacer para no fallar a Dios, hermanos? No esté jugando con el pecado. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Apocalipsis 3. A veces decimos, no, pero es que no, yo no estoy jugando con el pecado. Yo no estoy jugando con el pecado, yo no estoy en ello. Dice el versículo 17, ya no voy a leer todo, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Parece que no estamos jugando con el pecado, pero Dios dice, yo soy rico. Pero Dios dice, yo te veo como tú no te ves. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dios ve de lo más profundo de nuestro corazón y Dios sabe cómo está nuestra vida. Los hermanos de la Odisea, los laodicenses, ellos decían, no, yo estoy bien con Dios. Yo estoy bien con Dios. Yo no tengo necesidad de nada. Yo estoy bien, tú me has bendecido. Y Dios dice, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, no solamente el pecado va a hacer factura aquí en este mundo. No solamente vamos a ser usados como juguetes por el pecado, dice el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete.
Yo reprendo y castigo a todos los que amo. También tenemos un Dios. ¿Para qué? No salimos ganando si jugamos con el pecado de una u otra manera, hermanos, salimos perdiendo. Jugamos con el pecado y andamos con el pecado, vamos a terminar como juguetes del pecado y terminamos perdiendo doblemente. Dice el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. No solamente usted vamos a servir de juguetes con el pecado, sino también vamos a tener la reprensión de Dios. Doble castigo para nosotros. Queremos no fallarle a Dios. No estemos jugando con el pecado y afirmemos bien. Porque cada uno de nosotros somos propensos a fallarle a Dios de alguna u otra manera. La voluntad de Dios es que nosotros seamos más semejantes a Cristo. La voluntad de Dios es que andemos con Cristo puestos los ojos en Jesús. No que estemos fallando constantemente, hermanos. Sigamos la voluntad de Dios. Intentemos no fallar a Dios, hermanos. No juguemos con el pecado. El pecado pasa factura. Pasa factura. Al presente no parece, pero a la postre llega la factura. La palabra de Dios ya nos ha dado evidencias, mucho de ello. ¿Para qué vivir? Como dice un dicho, ¿no? ¿Para qué vivir? ¿Para qué vivir en experiencia propia si podemos aprender de los errores ajenos? Hermanos, usted quiere evitar fallarle a Dios, siga la voluntad de Dios, escuche la voluntad de Dios, no mi palabra, la palabra de Dios. Cabezas inclinadas, ojos cerrados, vamos a orar. Mi Dios y Padre Celestial, una vez más nos acercamos delante de su presencia. Mi Dios, cada uno de nosotros somos propensos a fallarles. Somos propensos, mi Dios, somos débiles. Somos débiles, mi Dios. En tanto estamos en este mundo, mi Dios, somos propensos a fallarle, mi Dios, y ayúdanos a cada uno de nosotros, mi Dios. Denos la fuerza, mi Dios, denos la fuerza y ayúdenos a sostenernos de su mano para seguir en pos de su voluntad, para seguir en pos de Cristo y no fallar constantemente, mi Dios. Padre Celestial, ayúdanos a temerle, ayúdanos a darle la honra, mi Dios. Nosotros, mi Dios, no queremos fallarle, no queremos decepcionarle, Padre Celestial. Así con la cabeza inclinada, los ojos cerrados, le dejamos.